Muy buenos días, mis hermanos. Queremos darles la bienvenida en una forma especial. Y en cierta manera me doy la bienvenida yo mismo también, porque esta es la primera vez y el primer tema que estamos grabando en este canal que esperamos que sea su canal y en este programa que esperamos sea su programa preferido también. Mi nombre es Juan Elí Hernández y estaremos desarrollando un temario bastante abarcante y profundo en el sentido de que con el propósito de que entendamos, en primer lugar, al Dios que nos creó, al Dios que nos redimió, al Dios que nos compró y que anhela gozarse con nosotros por la eternidad. Ese era el plan original y eso es lo que Él anhela por la eternidad con nosotros. Los temas que vamos a estar presentando son con el propósito de enseñar verdades que en nuestro tiempo están siendo atacadas, han sido tergiversadas. Vamos a buscar la manera de corregir muchas de las falsas enseñanzas que hay en el mundo cristiano, entre comillas, para de esa manera poder preparar, porque el plan de Dios es que cuando Él venga, nosotros estemos preparados para recibirle en gloria, con el derecho de la vida eterna, con el derecho de morar con Él por la eternidad, que para ello Dios dice que debemos de llenar ciertas características, debemos de ser dignos, y la dignidad es que Él espera tener un pueblo puro, santo, sin mancha, un pueblo que haga la diferencia en la tierra, y siempre ese ha sido el pueblo que Dios ha usado a través de toda la historia de la humanidad. Ahora vamos a comenzar con un tema que se llama, lo hemos titulado, y queremos comenzar de ahí, ¿no? De este punto de partida, la creación y el Dios creador. Vamos a hablar un poquito acerca de ese Dios creador, el plan de Él, brevemente, a medida que vayamos desarrollando el estudio de las Escrituras, vamos a ir examinando más minuciosamente otras áreas, ¿no? Ya más definidas con respecto al plan de Dios. Pero antes que nada queremos invitarlos a cada uno de ustedes, y como ya lo sabemos, necesitamos nosotros poder buscar en primer lugar a nuestro Dios en oración. Es Él el único que nos puede ayudar a entender, porque el enemigo busca confundir nuestra mente. Lo ha hecho con los humanos a través de todas las edades y lo intentó inclusive hacer con Cristo mismo en diferentes ocasiones, no solamente en el desierto, en las 3 tentaciones que le presentó a Cristo en el desierto en los 40 días, sino de muchas otras maneras. Satanás trató de hacer caer a Cristo mismo en apartarse del plan trazado por Dios para él. De igual manera, es el plan del enemigo también apartarnos a nosotros de alguna manera del camino, de la puerta única y de la única verdad que nosotros podemos alcanzar, no la vida eterna una vez más, la que se perdió en la creación. Y para eso hay que pedir siempre, hermanos, la dirección del Espíritu Santo, porque solamente Él es a quien Dios ha asignado para que nos ayude a entender, para que nos guíe a toda verdad, para que abra nuestro entendimiento y que podamos percibir inteligentemente y sabiamente su verdad. Y para ello, conforme a la enseñanza de Cristo mismo y el ejemplo que Él nos dio, lo más importante para nosotros es, cada vez que abrimos el santo libro de Dios, es invocar su presencia y rogar que Él sea el que nos instruya. Y vamos a ponernos, yo me pondré de rodillas para orar, lo cual el Señor también nos enseñó antes de comenzar nuestro temario. Amado Padre que estás en los cielos, queremos invitarte que tu presencia sea en nuestro medio, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que abra nuestro entendimiento y que nos ayude a comprender tu verdad. Nos queremos, Señor, someter a ti porque sabemos de que en tus manos estamos seguros. Queremos, Señor,
dedicarnos y consagrarnos a ti porque solamente hemos comprendido, Señor, que es la única seguridad que tenemos nosotros y la única manera como nosotros podemos cumplir con el propósito que tú tienes para nosotros, de que nosotros hagamos las cosas agradables delante de tu presencia. Bendice a cada uno de tus hijos que en este día, donde quiera que estén, se disponen para escuchar tu santa palabra y también para meditar en ella, abrir sus santas escrituras también, porque tú nos invitas a cada uno de nosotros, Señor, a examinar minuciosamente tu palabra para poder llegar a un entendimiento correcto. Danos tu bendición, danos tu perdón, Señor. No somos dignos de pedirte ninguna bendición, pero lo hacemos confiando en los méritos de aquel que nos creó, de aquel que nos compró con su sangre y de aquel que todavía sigue intercediendo por cada uno de nosotros en ese santuario celestial, en esa ciudad gloriosa que tú la has levantado, Señor, y que pronto vendrás a recoger a tus hijos. Danos, Señor, tu dirección, danos sabiduría y entendimiento y ayúdanos a comprender tu verdad. En Jesús te lo pedimos. Amén. El Dios creador. Hay muchas cosas que podríamos hablar acerca del Dios creador, pero quisiera nada más mencionar algunas brevemente. Dios tiene un diseño o desarrolló un diseño perfecto en la creación. Él dice que hizo las cosas buenas en gran manera. Eso lo dice el versículo 31 del capítulo 1. El capítulo 1, cuando Él termina de hacer la creación, si ustedes ven lo que dice ahí en el versículo 31, ¿sí? Y vio Dios, dice, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, 6 días. El sexto día Dios creó, y cuando Dios creó la tierra, Él vio que la tierra era buena, toda la creación era buena en gran manera. No era solamente buena, sino que era buena en gran manera, indicando de que no había mancha de algo malo en la tierra. La creación Dios la hizo perfecta, a los hombres los hizo perfectos, a los animales los hizo perfectos para que vivieran sin necesidad de que hubiese muerte en medio de ello. Cuando Dios creó al hombre, lo crea bajo un patrón, y esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Y hay un fundamento en la creación misma que vamos a estudiar, probablemente el siguiente tema, y es que Dios diseñó la tierra en 7 días. Ya vimos nosotros que en el sexto día Él se aseguró de darle una mirada a toda esa creación, y cuando vio que toda la creación estaba perfectamente hecha como Él sabe hacer las cosas perfectas, Él dijo, es bueno todo en gran manera. Pero el diseño es 6 días para crear y deja un séptimo día para descansar. Y cada uno de los días Él hace cierta parte, o sea, Él prepara la creación y después llena esa creación que antes preparó. De esa manera Él hace todo, pero hay muchos misterios que podemos ahondar y profundizar en este mismo capítulo 1 y 2. Pero quiero decirles algo, hay un versículo que ahorita me estoy recordando en el libro de Isaías. Me parece que en el capítulo 40, Isaías, en el capítulo 46, me parece que está. 46. Sí, ahí está. En el capítulo 46, versículo 8 en delante, dice el Señor de esta manera, hablándole al pueblo de Israel, igual como a cualquier ser humano, inclusive Dios le mostró esto también a Adán mismo. Él dice ahí, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, versículo 9.
Ahora le dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y ahora dice el versículo 10, que anuncio lo porvenir desde cuándo. Dice que él anuncia lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Ahora dice que digo mi consejo, que mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. O sea, Dios se especializa en decir las cosas desde antes que ocurran. Dios, de alguna manera, en el mismo capítulo 1 de la creación, Dios muestra misterios que se desarrollan hasta justamente en el libro de Apocalipsis, que vamos a estudiar también. Otro versículo donde él habla parecido a esto, lo dice en el versículo, capítulo 41, en el 41, versículo 26, dice ahí, ¿quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos es justo? Aquí está hablando de que Dios dice todo desde el principio. Y dice, cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. O sea, el pueblo de Dios, a pesar de que tiene luz y conocimiento, tenía las Escrituras, de alguna manera aquí dice que el pueblo de Dios no hablaba lo que debía de hablar. Y esto tiene que ver tiene una verdad para nuestro tiempo también. No solamente aquellos no hablaban lo que Dios esperaba que se hablase, sino también nosotros también, como cristianos, no tenemos un conocimiento correcto todavía. Al menos esa es mi experiencia. Cada día uno aprende más y me doy cuenta a medida que uno va estudiando que mis conocimientos que antes tenía no eran nada. ¿Por qué? Porque descubro nuevas verdades, nuevas cosas que inclusive, como dice aquí, cosas que ya estaban desde el principio. O sea, el plan de Dios no es nada nuevo, a pesar de que Dios lo desarrolló y reveló cosas y están escritas para nosotros mucho después, pero Dios todas esas cosas desde el principio se las enseñó a Adán. Adán aprendió todo el diseño de Dios y él entendía muchas de las cosas que ahora nosotros no entendemos. Ahora bien, hay algunas cosas que quisiéramos ver. En el versículo 1 del libro de Génesis, el Señor dice de esta manera, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y observen el versículo 2 y 3 en delante, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en estos dos versículos, Dios nos introduce la creación. Aquí dice él de que en el principio él creó los cielos y la tierra, pero la tierra la creó al principio. ¿Cómo la creó Dios? Dice que la creó desordenada y vacía. Y de alguna manera este versículo nos está hablando claramente a nosotros que la tierra ya estaba creada desde el mismo principio de la creación. O sea, cuando Dios creó todos los mundos, Dios creó también la tierra. Pero la tierra no estaba habitable. La tierra la dejó Dios en tinieblas. Dice que las tinieblas estaban, el versículo 2 dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había oscuridad, habían tinieblas sobre la faz del abismo. De alguna manera, y el abismo, todo esto, el abismo tiene que ver con espíritu, al igual que las tinieblas tiene que ver con la maldad. Y vamos a ver eso más en detalle más adelante. Pero dice el versículo 3 al 5, y aquí comienza ya lo un poco bueno. Dice el 3, y dijo Dios, sea la luz,
y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas les llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando Dios decide, y ahora observemos algo, ¿no? De acuerdo a estos versículos, Dios separa el versículo 1 y 2 de la creación de la tierra, pero no dice que en la tierra había vida. Es más, dice que en el primer día que Dios decide crear vida en esta tierra, lo primero que Él crea en la tierra, dice que fue la luz. Cuando Dios creó la tierra y dejó la tierra tal y como la dejó por un tiempo que solamente Dios sabe cuánto tiempo, desde que Dios creó el resto de sus criaturas, Dios dejó la tierra inhabitable, pero ahora Dios decide habitarla hace unos 6,000 años atrás, y lo primero que Él hace es decir, Él declara que sea la luz sobre esta tierra, y la luz vino a esta tierra, y dice que la luz vino para separar la luz de las tinieblas. Ahora, cuando aquí dice luz de las tinieblas, acordémonos, hermanos, que aquí está hablando de tinieblas en el sentido no literal del sol, la luna y las estrellas, porque en ese entonces todavía no había sol, luna y estrellas. Aquí habla de la presencia espiritual de un Dios que se hizo presente en esta tierra. Y ese que era la luz, y eso no es un invento nuestro, ¿no? Porque acordémonos, es más, vamos a ir al versículo 4. Observemos que en el primer día Dios crea la luz, pero en el día cuarto Dios crea el sol, la luna y las estrellas para que señoreasen en esta tierra. Y dice el versículo 14, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también Dios las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y ahora observen este versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Qué día fue el que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas? Dice que fue en el día cuarto. En otras palabras, la luz del día cuarto era la luz que resplandeció en la tierra del sol, la luna y las estrellas. Pero antes de eso, hubieron 3 días antes. Y pasaron esos 3 días y ya hubieron día y noche. Pero en ese día y noche lo que resplandecía era otra luz. La palabra de Dios nos enseña especialmente varios versículos con respecto a la creación, y nos dice que en el principio, en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice en ese versículo que en el principio era el verbo. Ahí dice el verbo, que es Cristo mismo. Y el verbo, dice, era con Dios, y el verbo era Dios. Él fue Dios, siempre fue Dios, el verbo. Pero dice que en el principio era el verbo. Ahora, al llegar a otros versículos, miren lo que dice el versículo 2 en delante. En el versículo 2 dice, este era en el principio. Versículo 3, todas las cosas, hablando ahora de la creación y todo lo que fue hecho, todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Aquí estamos viendo ya que ¿quién es la luz? Que dice que la luz es el Verbo, es Cristo. Él es la luz. Ahora observen lo que dice el versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. En otras palabras, de alguna manera aquí está hablando en un sentido espiritual. Cristo es la luz que resplandeció en las tinieblas en el principio. Él fue, porque observen que dice ahí, en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Pasado, está hablando de un tiempo pasado cuando las tinieblas no pudieron prevalecer sobre la luz. Ahora, ¿de qué está hablando ahí en el tiempo pasado, después en el tiempo de Cristo? Está hablando de la misma creación. En la creación, quien resplandece en esta tierra fue Cristo, la luz verdadera. Por eso es que Jesús dijo en San Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. No sé si me pudieran poner el versículo. Yo soy la luz. Otra vez dice Jesús, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas. Ahora, cuando aquí habla en tinieblas, se refiere en un aspecto espiritual. Si no, dice que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, vemos aquí que las tinieblas tienen que ver con lo malo. La luz tiene que ver con lo bueno, con Dios. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? El príncipe de las tinieblas es Satanás. De alguna manera, ya estaba Satanás sobre la faz del abismo. Sobre este mundo, Dios lo había sacado, lo había expulsado del cielo, y Satanás era el que se movía sobre el abismo, en esta tierra, en las tinieblas. Aquí es donde él habitaba. Dios lo dejó para que fuera la habitación de él, la morada de él, por haberse rebelado contra el cielo. Ahora bien, al ser él expulsado del cielo, vamos a ver después de eso qué pasó, porque él es bien astuto, es muy sabio, él es el ser más inteligente que hay. Ahora bien, aquí dice que en San Juan dice que esa luz que resplandeció era la luz del Verbo. También en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 en delante, miren lo que dice aquí. Primera de Juan 1:1. Aquí no se habla de que quién es la luz. Dice en el versículo, bueno, en sí vamos a leer el versículo 1 y después vamos a pasar al 7. Dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Dice, y el versículo 2, vamos a leer el 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ahí está, ¿quién es la vida eterna? Mire, Cristo es la vida y es vida eterna, la cual estaba ¿con quién? Con el Padre y se nos manifestó. Ahora bien, aquí es bien importante que debemos de entender. ¿Quién estaba en la creación? De acuerdo a este versículo y de acuerdo al versículo que leímos en el libro de San Juan, el Padre estaba juntamente con el Verbo, con el Hijo de Dios. Ambos estaban en la creación. Aquí dice que con él estaba, el Verbo estaba, que es la vida eterna, estaba con el Padre. Ahora, algo más que dice ahí el versículo 3. Lo que hemos visto, dice, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Escuchen bien, fíjense qué interesante esto que dice, que declara Juan aquí. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, que somos nosotros los que no vimos, los que no oímos, tengamos comunión con ellos, con nosotros, dice él. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea
cumplido. Ahora, quiere decir de que todo lo que se ha escrito en la Biblia, de acuerdo a este versículo, lo que Dios busca es restaurar esa comunión que había desde el principio con Adán y Eva. Claramente lo dice ahí. Estas cosas dice que nosotros les escribimos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo hacemos, lo escribimos para que ustedes tengan comunión con nosotros y que la comunión con nosotros sea igual como fue desde el principio. Lo que Dios busca es restaurar esa comunión con nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que Dios anhela de nosotros? ¿Cuál fue el diseño para el hombre? Vamos a ver algunas cosas aquí. Pero miren lo que dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ahora miren lo que dice ahí. Dios es ¿qué? Dios es luz. Ahora, si la luz que resplandeció en el principio fue la luz del Hijo de Dios, quiere decir que Cristo es Dios también, en su plenitud, igual como el Padre también es Dios. Ahora dice después el versículo 6, no, el 5, dice, este es el mensaje que hemos oído, el 5, desde Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El propósito que Dios hace, de acuerdo a este versículo 7, Dios crea la luz para que los hombres anduviesen en esa luz, en la luz de Dios. Dios creó al hombre para que fuese alumbrado por la verdad, porque dice ahí que el que anda en luz, anda en la verdad y no miente. Y cada uno de nosotros, como cristianos que hemos aceptado a Cristo, tenemos el desafío de presentar la verdad, de predicar la luz tal y como es. Por supuesto, cada uno se esmera de presentar la luz de la manera mejor por él comprendida, de presentar la verdad mejor como él la ha asimilado y la ha recibido de Dios. Pero tenemos una obra ardua que hacer cada uno de los que enseñamos la verdad, porque si yo profeso enseñar esto que es verdad, esto que se nos ha escrito, de lo que oyeron nuestros padres, lo que vieron ellos, lo que se les mostró a ellos, es para que Dios pueda tener comunión con nosotros y con ellos también pueda ser nuestra comunión, con los que escribieron eso, de tal manera que Dios pueda tener un pueblo que sea uno, así como el Padre es uno con Cristo también. Ahora bien, volviendo ya quedamos claro un poquito en esto, ¿no? Que la luz que resplandece en el principio fue la luz de Cristo, pero había un día. Ahora bien, ¿cómo puede haber día y noche y no había todavía en la tierra todavía no había sol ni luna? Bueno, el libro de Job nos dice algo que es bien bonito. En el libro de Job, en el capítulo, me parece que es en el 37, Job 37, nos dice algo muy interesante que había en el principio. En el versículo 21, Job nos dice o nos declara algo que aprendió de Adán. Y dice allí en el versículo 21, mas ahora dice, ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Ahora, cuando dice y el viento, se refiere al Espíritu. Pasó
Dice que ya no se miraba. ¿Qué es lo que no se miraba? La luz esplendente en los cielos. De alguna manera lo que Dios hizo en el principio fue que la luz de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, resplandeciese, como dice aquí, esplendorosamente. Al principio así resplandecía la tierra. Era esplendorosa, era gloriosa, era cristalina la tierra. Solamente, bueno, porque esta palabra eso es lo que significa. Algo maravillosamente claro, hermoso, glorioso. Se podía ver, ¿no? Esa luz esplendente de diferentes colores, de diferentes matices, de una belleza que nosotros no podemos ver ahora. Pero que estos hombres, por cierto, Job fue un libro escrito por el mismo Moisés. La historia de Job la escribe Moisés mientras Moisés estaba en Madián. Y aquí nos muestra, ¿no? En el libro de Job, muchos de los detalles que no aparecen en el libro de Génesis, de cómo era la creación, cómo fue el plan de Dios desde el principio, cuál fue el propósito de Dios, ¿no? Con los hombres y cómo los hombres se pervirtieron y pervirtieron la verdad, de tal manera que muchos en el tiempo de Job no entendían ya esas verdades, pero para poder entender el libro de Génesis necesitamos también entender el libro de Job. Y es un estudio muy arduo, digo porque pues en mi experiencia personal así ha sido. Entender el libro de Job es bastante difícil, porque en el libro de Job es algo parecido como el libro de Apocalipsis. Al menos así lo he podido visualizar. Para entender el libro de Job hay que entender el resto de las Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento. Como igual pasa con el libro de Génesis. Para entender el libro de Génesis necesitamos entender todas las Escrituras. Pero el libro de Job da detalles que nosotros necesitamos entender de la creación y que vamos a estudiar más minuciosamente en este canal. Ahora bien, regresando al Génesis. En el Génesis dice que Dios creó la luz. Ya vimos que la luz que creó Dios fue la presencia de Cristo aquí en esta tierra. Esa fue la luz que Dios hizo resplandecer en esta tierra en el primer día. Ahora bien, algunos piensan y han enseñado que los días en la creación eran diferentes a los de ahora, que antes los días eran de 1000 años. Eso no puede ser posible. Déjeme decirle por qué. Porque claramente aquí dice que el día consta de una tarde y una mañana, una tarde y un día, una noche y un día. Eso es lo que forma un día completo. O sea, en otras palabras, un día es la división de la parte de la noche y la parte del día. Ahora, ¿qué es lo que controla el día y la noche? El día y la noche no está controlada por el sol. El sol simplemente resplandeció en el cuarto día. Quien controla el día y la noche es la luz que resplandeció en ese primer día. Y esa luz fue Cristo. Cristo fue el que comenzó, y ahora nosotros sabemos muy bien, a pesar de que la Biblia, el libro de Job, Isaías y muchos libros más, nos enseñan que la tierra es redonda, que la tierra es un círculo, claramente lo enseña. Pero quien hace que comience a girar la tierra para que haya ese periodo de día, de un día, es Cristo mismo. Y el día que en ese primer día es marcado es cuando comienza la tierra a girar, a rotar sobre su eje, de tal manera que pasa un día, 2 días, 3 días, hasta que viene el cuarto día, que es cuando Dios hace el sol, la luna y las estrellas, pero ya la tierra estaba girando en un marco de tiempo ya establecido desde el mismo principio, en el cual la tierra giraba en lo que nosotros conocemos ahora, 24 horas.
12 días de día, 12 horas, perdón, de día y 12 horas de noche. Ahí tenemos la tarde, pero es bien importante que entendamos algo. Dios comienza el día con la noche. ¿Por qué? Porque lo primero que existía era las tinieblas. Dios cuando hace que resplandezca la luz es ya cuando había pasado esa media hora o mediodía de tinieblas. Ahí es donde Él hace resplandecer la luz. Ahora bien, ¿por qué estos días en la creación eran igual como los de ahora? Dios es bien sabio, hermanos. En la creación, Dios no mandó a Adán a escribir la Biblia para nosotros. Pasaron 1600, casi 2500 siglos. 2500 años, que serían 25 siglos más o menos, 2500 años desde la creación hasta el tiempo de Moisés. Y fue Moisés el que escribe el libro de Génesis y habla de la creación y nos muestra la creación. Y Dios en su sabiduría permite que sea Moisés el que escribe la ley, el que escribe el Génesis, para que nosotros podamos entender que para Moisés y para Dios el mismo día de 24 horas que era en el tiempo de Moisés, 2500 años después, era el mismo periodo de día y tarde en el principio también. En otras palabras, en el tiempo de los egipcios, los días eran de 24 horas, igual como fueron en el mismo principio cuando Dios creó la tierra y los cielos. No había diferencia, era el mismo periodo de 24 horas, pero comenzaban en una tarde, o sea, en la noche y terminaban en el día. Ahora bien, hay algunas cosas que quisiera hablar en este momento. Dios creó todo y si ustedes observan, en cada uno de los días que Dios creó, Dios anuncia ese día con un dijo y dijo Dios, dijo Elohim. Elohim habló y usa la palabra Elohim, no usa la palabra él, sino Elohim, plural. Después vamos a hablar de esto un poco más, pero usa la palabra Elohim. Pero al llegar al capítulo 2, aparece ya el nombre, Moisés escribe ya en el versículo 4, ya ahí en ese versículo Dios introduce una palabra por medio de Moisés y dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día, y mire dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora ya aparece la palabra o el nombre Jehová o Yahweh o Yahvé. Todo Génesis 1 no aparece Yahweh, solamente aparece Elohim. Pero al llegar al capítulo 2 y terminar la creación, allí Moisés escribe de Jehová. Ahora bien, cada uno de los días, Dios introduce un día con un así dijo Jehová. Dijo Jehová, dijo Jehová. Cada vez, cada día, Él dijo Jehová. Pero al llegar al versículo 26, Dios dice algo que es bien importante. Y aquí viene la creación. Y vamos a hablar por qué Dios creó a los hombres y cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos, plural, al hombre. Y ya vimos que cuando Dios hizo al hombre, lo dice San Juan capítulo 1 y primera de Juan también, de que fue el verbo el que habló y el verbo estaba con el Padre a la hora de que él habló de crear a toda la creación, incluyendo a los hombres. Pero dice que los hombres Dios decidió hacerlos
a su imagen y semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el propósito por el cual Dios hizo al hombre. Dios lo hizo al hombre para que él fuera el Señor de esta tierra, de toda la creación. Pero dice que lo creó a imagen de él. Versículo 27 lo explica ya en más detalles. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Observen que en este versículo 27 aparece 3 veces la palabra crear. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, segunda vez que aparece la palabra crear, y varón y hembra los creó. 3 veces aparece la palabra o el verbo crear. Crear tiene que ver con hacer algo de la nada, no había algo hecho. Dios creó al hombre de la nada, lo creó del polvo, así como la tierra fue creada por Dios de la nada, de igual manera el hombre fue creado, pero 3 veces Dios dice que creó al hombre. Ahora, ¿por qué? Porque en la creación no había solamente un ser que estaba creando al hombre. En la creación, como sabemos bien nosotros, estaba ya el Padre y estaba también el Hijo. Ambos estaban creando la tierra. Pero también sabemos nosotros que hay alguien más que es creador juntamente con el Padre y el Hijo, y ese es Dios Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Por lo cual aquí da testimonio en 3 veces que Él está creando al hombre. Dios pone, ¿sí?, usando el verbo crear, Dios le pone el sello al hombre. El hombre es el sello de la creación. Le pone el nombre 3 veces. Yo soy vuestro creador. Pero Él los creó, varón y hembra, a ambos. Los creó Dios. Ahora bien, ¿para qué los creó Dios? Y aquí es bonito, ¿no?, entender esto. ¿Cuál es el diseño de Dios? Miren lo que dice en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios capítulo 8, al sabio Salomón se le reveló la creación también. Desde el versículo 22 en delante, hablando el Hijo como la sabiduría de Dios, como el que creó todo con sabiduría, dice en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio. Está hablando aquí, que es Cristo mismo el que habla aquí. Y después vamos a hablar más detalle en este capítulo, que es bien importante y lo vamos a repasar muchas veces. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. En otras palabras, antes que cualquier obra fuese hecha por Dios, ya Cristo estaba con el Padre. Ya Él era la sabiduría con el Padre y en el Padre. Y dice el versículo 23, eternamente tuve el principado. Y esta palabra principado se traduce rey. En otras palabras, eternamente tuve el reinado. Desde el principio, antes de la tierra. Aquí vemos que Cristo fue el que tenía, por cierto, este versículo aparece en el Salmo mesiánico que todo mundo conoce, Salmo 2:6, donde habla del Hijo, donde le dice, tú eres mi Hijo, el Rey, le llama el Rey. Y dice en él, ahí lo tienen, pero yo he puesto, dice, mi Rey sobre Sión. Ahora, cuando aquí dice yo he puesto mi Rey sobre Sión, está hablando de la Sión celestial, no está hablando de esta tierra. Está hablando cuando Cristo ya resucitó, cuando Dios Padre resucita a Cristo y lo lleva al cielo y lo
sienta en su trono en la Sión celestial. Ahora, volviendo a Proverbios, dice que eternamente tuve el principado antes, desde el principio, antes de la tierra. Y en el versículo 24 dice así: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo, dice, engendrada. Hablando como sabiduría. Versículo 26. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo. Miren, aquí está, todavía no había ni polvo en el mundo. Cuando formaba, dice, los cielos, o sea, está hablando aquí de los cielos, tercer cielo y segundo cielo. De esos habla. Cuando formaba los cielos, dice, allí estaba yo. Versículo. Cuando trazaba, 27 dice, cuando trazaba. Y esto es cuando trazaba, es cuando él estaba midiendo el círculo alrededor de la faz del abismo. En otras palabras, cuando, acuérdense que en la tierra estaba la faz del abismo, estaba sobre ella. Y dice que cuando trazaba el círculo, en otras palabras, cuando Dios midió con un cordel, fue Cristo el que midió con un cordel la distancia, el tamaño y todo lo que la forma en que la tierra debía de ser, fue Cristo el que la mide. Y dice después, cuando afirmaba, dice, los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Ahora se refiere, la fuente del abismo es de entre la tierra, de entre los mares. Esos son las fuentes del abismo. Versículo 29, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen. Y dice, su mandamiento, leamos otra vez el 29 porque no lo leí muy bien. Dice, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, el mandamiento que le determinó Dios. Cuando establecía, dice, los fundamentos de la tierra. Y ahora aquí explica, y esto es lo que quería que leyéramos. Dice, con él, hablando con el Padre, con él estaba yo, hablando de la sabiduría, hablando del príncipe, el que tiene el reinado con el Padre, el que es rey en Sión. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era, Cristo era su delicia de día en día. Ahora, aquí miren, dice algo bien importante. Dice que antes de que Dios creara todo, antes de que Dios ordenara todo, Cristo era la delicia para el Padre. Pero dice que de día en día era el deleite el Hijo. Ahora, cuando dice de día en día, no se refiere aquí en cierta manera de todos los días, a pesar de que tiene, por supuesto, esa connotación, pero aquí se refiere de día en día cuando Dios reunía a sus hijos que Él ha creado de entre todo el universo. Cuando esos hijos los presenta Dios delante de Él, pero quien convoca a esos hijos es Cristo mismo. Miren lo que dice el versículo siguiente. El 30 termina diciendo, y era, dice, su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Y la palabra ahí es en todo tiempo establecido, en todo tiempo señalado. Ahora, observen lo que dice el 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de Adán. Cuando dice los hijos de los hombres se refiere a los hijos de Adán. ¿Con quién es que Dios se deleita? ¿Cuál era el deleite mayor de Cristo? Dice aquí que el deleite mayor de Cristo es con los hijos de Adán. O sea, en otras palabras, los hombres fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, lo cual no hay otra criatura que ha sido creada tal
¿Cuál? El hombre. El hombre fue creado para revelar la gloria de Dios en una forma más plena. Pero bien interesante, a pesar de que el hombre fue creado con esa gran capacidad, el hombre, por el otro lado, fue creado menor que todos los ángeles, dice la palabra de Dios. En Salmos 8, si quieren vamos a ver ese salmo, lo cual sería importante leerlo también. El Salmos 8 dice que en el versículo, les doy el versículo, miren lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y dice el 5, le has hecho poco menor que los ángeles, pero ¿qué dice después? Y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora, aquí habla de Adán y a la misma vez habla del segundo Adán, que es Cristo. Todo Dios lo hizo para Adán. A Adán Dios lo hizo Señor de todo, pero dice que lo hizo menor que los ángeles, pero lo hizo con una capacidad mayor que los ángeles. Dios hizo al hombre, y con esto vamos a ir terminando, tal y como dice, con el propósito que está explicado en 3 versículos. En Isaías capítulo 43, en el versículo 7 y el versículo 21 nos explica para qué fue creado el hombre. Dice el versículo 7, y todos los llamados por mi nombre, aquí habla que hay algunos que son llamados por su nombre, o sea, que invocan el nombre de Dios. Todo aquel que invoca el nombre de Dios fue creado ¿para qué? Dice el versículo 7, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 3 verbos hay ahí. Dice que Dios los hizo, Dios nos creó y Dios nos formó. ¿Para qué? Para que nosotros seamos gloria de Dios, para que le exaltemos, para que le magnifiquemos, para que revelemos su gloria. Y el versículo 21, mire lo que dice el 21. Este pueblo que he creado para mí, ¿qué dice? Mis alabanzas publicará. O sea, Dios creó al hombre para que le glorifique a Él, para que le dé gloria a Él. Cristo debía de ser glorificado en Adán. Para eso fue creado. Y por el otro lado, la delicia de Cristo, la delicia del Hijo de Dios, eran los hombres. Es el deleite de Él, era la corona de la creación, era lo más hermoso, lo que debía de reflejar la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que eran los hombres, ese era el diseño original. Y ese diseño fue el que se perdió producto de la desobediencia y del pecado, y entregó Adán, al dejarse engañar de Satanás, de la serpiente, entregó ese señorío para que después de que Adán era el señor de esta tierra, vino a ser Satanás el señor de esta tierra. Y de esa manera, Dios permite que las tinieblas otra vez entren en esta tierra. Quiera el Señor ayudarnos a entender cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. ¿Estamos para qué? Para glorificar a Dios. Estamos para alabar a Dios. Estamos para dar a conocer a ese Dios maravilloso que nos ha creado y que nos ha redimido. Misión Adventista Armoed estará presentando todos nuestros temas con el propósito de que nosotros tengamos esa comunión, así como la tuvo Juan, así como la tuvo Adán, que esa comunión sea también una comunión real entre Cristo y nosotros, y entre nosotros y el Padre. Que el Señor bendiga a cada uno de sus hijos y les esperamos el día de mañana con nuestra siguiente programación. Que el Señor me les bendiga y que les dé
su gracia y su misericordia y llene su corazón de paz.